está muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a Araceli y a Javier por la invitación. La verdad que es un gusto para mí. Cuando venía pensando que iba a compartir con Javier Blanco y con Pablo Celalles, que para mí son dos cracks, ¿no? De Córdoba, digamos, no son muy de Córdoba algunos, pero que tenemos acá, ¿no? Yo, como abogado a veces de la Universidad Nacional, los veo a los ingenieros, sobre todo ese ambiente que hay en el FAMAF, ¿no? Que juegan en la elite mundial, y la verdad que me da una admiración enorme y aprendí tanto de ellos en estos 15 años que estar en un lugar invitado por ellos a hablar, no es la primera vez, pero siempre me da un gran placer. Entonces estaba llegando de Buenos Aires hace media hora y quise venir. Pero bueno, mis energías, por eso estoy parado, porque soy inquieto, estoy parado, quiero tener las energías a tope. Entonces, si alguno de esos mates es amargo, estoy muy sano y voy a pedirles que me compartan, que les puedo robar un poco. Vos tenés amargo. Y otra cosa más, porque si bien que los veo que están realmente en un auditorio que me impacta positivamente, no, espero no tener que competir por su atención, pero si alguno está viendo el Mundial de Básquet, en lugar de competir con la atención por eso, hágame así o así, ¿no? Me va cantando el resultado. No sé si alguno está viendo, pero bueno. Eh, ¿Querés que baje yo un poco? No sé cómo. Me voy a tomar uno o dos mates igualmente nomás. Gracias. Bueno, Araceli mencionaba dos o tres cosas que podemos considerar. Ahora voy a dar el sorbito rápido para. Dos o tres cosas que podemos. Si está caliente, está caliente. Que podemos considerar cuáles son las habilidades blandas, por así decirlo, cuáles son las habilidades cívicas o las aptitudes que se pueden incorporar o que hace falta que incorporen los alumnos, sobre todo cuando la programación los empieza a atravesar. O sea, que no es solamente la tecnología como usuarios, sino la tecnología como productores, que es una dimensión que es necesaria, que es imprescindible para su desarrollo cívico y para el desarrollo del país, ¿no? Digamos, son dos dimensiones, pero para su desarrollo cívico. Entonces tenía tres ejes, ¿no? Tres ejes que había imaginado inicialmente. Ahora que tengo un poco más de tiempo, porque no está Pablo, en realidad podemos agregar más cosas a la canasta, pero está muy bien este mate, ¿eh? No sé cómo hago para llevártelo de vuelta. El primer eje, que es el que seguramente alguno de ustedes ya trabajó en la escuela, aún antes de haber incorporado estas habilidades de programar y de enseñar a programar, que es el de seguridad o peligros o abordaje de los peligros en las redes o de los peligros en las plataformas. Eh, Seguramente en algún lado, en alguna parte extracurricular o en algún programa o con algún programa con el Estado o alguien, trabajaron en el tema de grooming, de ciberbullying, de sexting y pornovenganza. Me hacen así. No sé, así como para. ¿Alguien me podría levantar la mano los que por ahí tocaron eso en sus escuelas? O muchos de ustedes lo tocaron. Con programas o sea, cosas que abordaron ustedes mismos o estratégicamente desde la escuela o con algún organismo del Estado. A ver quién me cuenta. ¿Puede ser en voz alta? Sí. Sí, en mi caso, en la Para. ¿Ahí hay otro? Ah, genial. en la materia tecnologías de la información y la comunicación en sexto año está como uno de los temas, una unidad, digamos, Bien. donde ellos ven ciudadanía digital, ven, digamos, la responsabilidad que implica también para ellos, una imagen, y se ve todo el tema de los peligros en las redes, cómo configurar sus redes, bueno, todo ese tema. O sea, la seguridad de las herramientas y después los peligros que hay, ¿no? Tanto legales como legales, ¿no? Y además por ahí, por esto, por ejemplo, y creo que muchos también se hacen talleres un poco para orientar a los alumnos. Talleres que hace la escuela. ¿Alguien tiene alguna dimensión un poco diferente, así como para abarcar? Por ahí va. Entonces, las otras dos dimensiones son, en mi cabeza son las tres. Voy a acercar material a Araceli para que tengamos más organizado esto y para profundizar, pero son las tres dimensiones ciudadanas que podemos decir que son como novedosas en algún sentido y que como que habría que agregar cuando viene acompañado de mayores habilidades técnicas o mayor consumo y mayor capacidad de producción, estas tres. La seguridad es solo una, es de la que todo el mundo habla y está bien que hable, digamos. Yo, de hecho,
una organización de la sociedad civil en la que trabajo, que fundamos hace un par de años, junto con la Defensoría de los Niños de la provincia, da algunos talleres de esto, lo hacemos con otros colegas. La dimensión de seguridad, lo único, voy a profundizar ahí, pero lo único que quería decir al principio es muy importante en tanto no disuada del uso de las herramientas, sino que lo canalice de una manera con acompañamiento, con adquisición de herramientas, ¿no? Muchas veces el miedo es el vehículo ahí, es el elemento que se intenta introducir y es la respuesta más cómoda, ¿no? Digamos, frente a esos peligros. Después las otras dos dimensiones son la libertad de expresión, que digamos, se extiende a muchos temas, la moderación de contenidos, la circulación de contenidos en las redes, todos estos debates incluso de colisión de derechos, y el otro es el de la privacidad, ¿no? El de la protección de datos, el de la privacidad individual, el de la implicancia, o incluso, y aspiro yo a tener un debate adulto, cuando hayamos cubierto las herramientas básicas, ya yo me bajo de acá y nos quedamos a conversarlo, ¿no? Digamos, hablemos de nuestra visión sobre esa privacidad, sobre cómo evoluciona. Yo simplemente introduzco algunos elementos. En la primera de las dimensiones, en la dimensión seguridad, sí, eso quiero, eso quiero, ahí te va a llegar el micrófono. Vayamos hablando, o sea, intenten ingresar con... Si yo doy TIC en sí. el nivel universitario, el tema de la ciberseguridad, ¿no es cierto? El tema del crack, toda esa información. Y después la internet profunda. O sea, no es el internet que se conoce normalmente, que uno no entra, sino que hay otro internet donde mucha gente tiene acceso, o hay incluso hay buscadores especiales. Y se encuentra, está todo lo feo, todo lo malo. Yo entré una vez ahí, decidí salir. También está el tema de seguridad, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, así como hay gente buena y gente mala en la vida real, también en el internet hay muchas cosas malas, muchas cosas feas, cuestiones de secuestros, droga y ese tipo de cosas. Incluso hay una división de la policía que investigue eso, ¿no? Sí, eso último es interesante. En la provincia de Córdoba se acaba de crear una fiscalía especializada en delitos informáticos en los tribunales provinciales. Esa fiscalía tiene a su vez una estructura y se basa en algo que ya estaba antes en el Ministerio Público Fiscal, que era como el área de cibercrimen. Ayudaban a los fiscales a investigar estos temas con herramientas tecnológicas y al mismo tiempo ayudaban junto a delitos informáticos. Cibercrimen le dicen, para mí mejor delito informático, está mejor expresado, pero así estaba el nombre. La Ley Nacional de Delitos Informáticos, la Ley Provincial de Delitos Informáticos, esa es nacional. Los delitos son, Código de Derecho de Fondo, son nacionales, son para todo el país. Los que tenemos provinciales son procedimientos distintos en cada una de las jurisdicciones para ver cómo perseguir el delito en este caso o cómo cualquier proceso, cómo cobrar un cheque en tribunal ordinario, ¿no? Eso se hace con procedimientos provinciales, salvo en tribunales federales, que es el tribunal que tiene el código de procedimiento para todo el país. Pero para ordenar, porque empecé con un paño y ya empezamos con un debate que me encanta, porque quería por lo menos el esqueleto de lo que yo veo como los problemas. La Deep Web y el crimen organizado es un problema grande de seguridad y delitos. La ley de delitos informáticos alcanza algunos de los aspectos que están en la Deep Web porque digamos, la otra parte es el delito organizado de siempre con vehículos poderosos. No es de los temas que más se trabaja en la escuela por una cuestión de que como que excede un poco algunas herramientas, pero es uno de los puntos. No tengo tanto para decir de esto, pero podemos conversar. Después hay delitos penales de tipificación más reciente, como por ejemplo el grooming, que es este delito que, o sea, todo cuando la palabra en inglés es medio odiosa, pero cuando lo traducimos es acoso y cuando traducís ciberbullying es como un poco de acoso también, y son muy distintos. El grooming es para poner en común, ¿no? Después, cuando termino de trazar el esqueleto de la dimensión seguridad, debatimos un poco, profundizamos a donde les parezca.
El grooming es este adulto que, haciéndose pasar por un menor, utilizando los códigos culturales que tienen esos menores, porque yo con este lenguaje no puedo pasar por un chico de 15 años, por más que adelgace de vuelta, ¿no? Por más que me afecte y me pinte las canas. Tenés que poder hablar como ellos, tenés que tener la capacidad de engañarlos y, digamos, siempre tiene que tener, para que el delito se produzca, un componente de un intento de contacto con un engaño, con un objetivo sexual. Un adulto con un menor, en realidad en el lenguaje le decimos niño, niña y adolescente, está establecido que es ahí, pero menor en el sentido de que es a una chica menor de 16 y a un chico menor de 18 al que se le puede, solo el que sujeto pasivo de este delito, ¿no? En el caso de este adulto haciéndose pasar por un menor, también es grooming cuando no se hace pasar por un menor, pero el engaño sigue subsistiendo, la asimetría de poder sigue subsistiendo y hay un intento de contacto con objetivo de abuso sexual. Y lo que tiene de particular es que desde la dimensión libertad, este delito, incluso yo creo que Javier, Araceli, usted también, fueron voces que se alzaron cuando se aprobó esta ley, como diciendo, che, ¿están seguros que quieren aprobar esto como un delito? Lo cierto es que ya es un delito, bueno, ahora hay que jugar con esas reglas hasta que se cambie, que es un delito antes de que pase algo, ¿no? O sea, te invito a la plaza, el chico viene, le dice a un amigo, ¿qué onda esto? La chica, hay mucho también, está atravesada la cuestión de género ahí, ¿no? O sea, son varones los que hacen grooming, la mayoría, son mujeres las que reciben, las destinatarias de esos delitos en su mayoría. Yo no lo quiero especificar como si fuera solo un delito que se da de un género a otro, pero realmente es una cuestión de género atravesada, importante. Ya con eso, le digo al uy, no, a ver, le dice a la mamá, y van a la policía, van a la dirección de ciberdelito o ahora a la fiscalía especializada, en cualquier unidad judicial o en la defensoría de los niños de la provincia o en alguna otra, y ya con eso está el delito. Entonces, incluso hay una fuerte cooperación, bien aceitada cooperación entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas de plataformas, Facebook, Google, las que sabemos, Twitter, y Facebook tiene Instagram y WhatsApp, o sea que con eso más o menos cubrimos el espectro, ¿no? Y Google tiene YouTube y tiene los mapas y tiene el buscador. Y hubo casos de grooming con condenas. Entonces, en realidad, al que lo condenan por grooming también lo condenan por abusador. Digamos, se hace una bola de pruebas enorme, ¿no? No es solamente, o sea, cuando alguien comete ese tipo de delitos, no lo hace una vez y intentando nomás y no tuvo éxito con el abuso. Hubo casos incluso en donde tuvieron que colaborar todas las empresas de las diferentes industrias con el Estado, con diferentes áreas del Ministerio Público para encontrar al autor. Había un músico famoso de un grupo cuarteto, un caso que mediático, que había estado condenado, había tenido a una chica la había tenido sometida entre los 17 y los 25 años más o menos, en una relación de subordinación, de poder, de dominación, que era 1000 veces más grave que el grooming, era un concurso de delitos, pero los perfiles falsos que creaba para esta chica y para otras tenían todos nombres falsos y estaban muy bien enmascarados. Y cae cuando atan cabos que los nombres y apellidos de las personas que tenían los diferentes perfiles falsos eran todas personas de un edificio, del mismo edificio de Córdoba, que eran todos vecinos de él, o sea que lo encontraron por esa trazabilidad agregada, ¿no? Es un delito, digamos, búsquelo el caso, no quiero que quede grabado, digamos, después de repente de quién es, pero es un delito que yo entiendo que no hacía falta tipificarlo, pero es un problema muy grande. El año pasado con la ONG Open Data y Desarrollo Digital, son dos ONG amigas, yo ya estoy como en las dos, ¿no? Digamos, con Desarrollo Digital le dimos talleres con la Defensoría de los Niños a 10.000 niños de la provincia en estos temas. Y el tema recurrente de las víctimas de grooming y las estadísticas que tiene el Estado provincial son los que saben menos usar las herramientas, son los que faltaron a la clase de contraseña segura, los que caen en grooming.
Y bueno, hay todo un módulo, ¿no? De contraseñas seguras, de factores de factores de autenticación redundantes, usando partes del cuerpo, el iris, la tecnología, la huella dactilar, los patrones, los números, los pines, y después el reconocimiento facial. Hay algunos iPhones que ya tienen y otros teléfonos más que ya tienen reconocimiento facial y el triple factor con las cuentas de Gmail. Y las víctimas de grooming no son las que saben menos de seguridad, sino que tienen otras carencias emocionales, ¿no? Entonces la dimensión, porque cuando vayamos al ciberbullying vamos a encontrar lo mismo. Si van a las estadísticas, esto los remito a cosas que después les voy a dejar en bibliografía de los programas, incluso de la Defensoría de los Niños o algunos otros que hay, porque no es el único. Argentina Cibersegura trabaja esto a nivel nacional y las empresas, incluso algunas como Responsabilidad Social, aportan algo. Faro Digital es otra ONG que trabaja muy bien esto a nivel nacional. Y en Córdoba creo que la Defensoría del Pueblo Provincial tiene un programa parecido. No lo conozco bien a ese, pero hay mucha gente que está trabajando esto. Y en las escuelas, nada, ella me contaba, no, nosotros en sexto año en tecnología y gestión, tecnología de de la información, no sé cómo se llama la materia, lo trabajamos. La dimensión humana ahí termina, digamos, hace que a gente como la de mi equipo, algunos abogados, algunos ingenieros, algunos programadores, los deje un poco sin herramientas, ¿no? Incluso en desarrollo digital buscamos una psicóloga más que nos ayude. En algún momento el programa va a tener otras dimensiones, porque descubrimos que el abordaje de estos problemas que parecían legales y tecnológicos, después al final tenía una dimensión humana que nos excedía mucho. Me parece que vale la pena mencionarlo. En el ciberbullying, sí. Sí, yo, bueno, ¿Te llegó el micro? yo soy profesora de geografía y bueno, trabajé esta temática con los chicos de tercer año por un caso que estuve escuchando. Y lo que decís vos, que es un poco más emocional, es real porque en un estudio de casos donde ellos no sabían cuál podría ser el riesgo, y la respuesta de eso fue asistir al lugar de encuentro, pero acompañados. O, lo peor de todo, llevar un preservativo por si no es lo que parece. Entonces ahí te das cuenta de que hay un factor emocional. Bueno, es bastante fuerte, pero es tal cual. Incluso en esos talleres a veces mostramos cómo los padres o los grupos de apoyo acompañan el objetivo ahí de encontrar al delincuente, ¿no? Digamos. La dimensión de libertad de expresión toca este tema, porque con el ciberbullying, que parece un problema menor y la causa número 1 de suicidio adolescente, hay una dimensión de libertad de expresión enorme ahí. Porque ¿qué pasa con el ciberbullying? El daño que produce el bullying, si se me están riendo todos al mismo momento, digamos, con una asimetría de poder porque son muchos contra uno y que tiene una continuidad, bueno, todo el desarrollo técnico de este problema, pues no es un delito, digamos, de este problema que es el bullying, con la dimensión de las redes sociales tenía otro elemento que era que la permanencia del daño, la continuidad del daño, digamos, como esos perfiles, esos memes, esos videos, esos canales de YouTube de burla, perpetuaban el sentimiento, el daño en el adolescente. También los niños tienen estos problemas de bullying y ciberbullying muy grandes. Y como el consejo, en el grooming el consejo es dejar todas las pruebas como están y andar a delitos informáticos, porque de esta forma, si no, aparecen en el algoritmo aprendiendo los criminales, los delincuentes de grooming. Si le denuncias el perfil, se lo bajan y dicen, bueno, ya sé cómo, no tengo que decir querer porque quedo como un adulto tratándome de hacer pasar por un pendejo, entonces la próxima aprendo cómo hacer mejor grooming, ¿no? Entonces hay que guardar todas las pruebas y rápido capturar. Y no hay que interactuar, o sea, digo, los consejos en el grooming son que no venga el padre y le diga, te voy a agarrar. No, o sea, guardar todas las pruebas, pero no darle información al delincuente. Pero en el ciberbullying está muy planteado esto, ya los colectivos, incluso en la discusión pública, en la discusión regulatoria global, se están planteando como
el ciberbullying es un problema y le están diciendo a las plataformas, búsquenlo a ese contenido y encuéntrenlo y censúrenlo, ¿no? Digamos, la dimensión libertad de expresión está presente ahí, que yo quiero que después lo debatamos, voy a tratar de cubrir el problema. En el ciberbullying se trata de que el daño deje de circular lo más rápido posible para que esa permanencia del daño se frene. Y no hay una pretensión, o no debiera haber una pretensión punitiva, sino de que vuelvan las cosas al estado anterior. Hay un método finlandés que me fue de la cabeza, creo que se llama Kiva, con K y B corta, ¿sí? Se llama Kiva, no sé. Bueno, es un método en donde parece que fuera algo que está fuera de nuestro alcance, pero herramientas parecidas se aplicaron acá, en un Cativo vi yo, y en la ciudad de Córdoba, en una escuela de un barrio, hicieron un programa a los alumnos para poder trabajar este tema. Terminaron encontrando algo emocional de vuelta, volviendo al eje anterior. O sea, parece un tema tecnológico, entonces tenemos que enseñarles a bajar perfiles, a desautorizar aplicaciones, a configurar la privacidad de las cuentas en las redes y la dimensión de datos personales, que también la vamos a trabajar. Y en el ciberbullying, de vuelta, los terceros, el rol de los terceros como legitimadores de ese contenido que circula por los grupos de WhatsApp, esos memes o esos fakes, la caja de resonancia son personas, y los métodos, tanto el método Kiva como las experiencias exitosas anti-bullying comunitarias, de abajo hacia arriba, que yo vi en Córdoba, en Oncativo y en un barrio de la ciudad de Córdoba, tiene más que ver con un abordaje desde los terceros de no permitir esto. Incluso de vuelta en lo emocional, por eso digo, como un tema multidisciplinario, he visto que los gabinetes psicopedagógicos, después de trabajar el tema bullying con el área de tecnología, terminaron abordando estos temas en algunas escuelas. Yo recomiendo que sea un tema multidisciplinario que incorpore los gabinetes. Y lo dejo ahí a ciberbullying. Sí quiero decir, junto con este y otro de los peligros, de los problemas, que es le dicen porno venganza, puede ser, cualquiera de estas, porque porno es como, la oferta sexual profesional, por así decirlo, pero básicamente es esa violación de confianza en el intercambio de sexting que se hace entre personas adultas, pero que también se hace entre adolescentes, que es una práctica de libertad, de su libertad, incluso como adolescentes, y que no hay una postura prescriptiva que haya que tener, pero que, digamos, hay una relación, un vínculo de confianza que se rompe, que se puede romper porque hay una actitud deliberada de compartir una información, ¿no? O sea, una pareja que ya no está más, o que hay algún problema y alguien comparte esa información de manera deliberada, o porque hay una aproximación desde la seguridad. O sea, les ha pasado a adultos el hackeo, el craqueo, no sé, usar una herramienta, una forma, la violación de la privacidad de algún artefacto, de alguna computadora, de algún teléfono, nos encuentra con material personal de índole íntimo, y eso circula. Y no hace falta que esté en una página de oferta sexual, porque esté en grupos de WhatsApp circulando. Esa viralización se vuelve muy dañosa para algunas personas, y la forma de trabajarlo ahí no es ni tan tecnológica, ni tan ni filtrado automático, ¿no? O sea, como piden, he visto que pedían, ¿no? Localizar de dónde se origina la viralización de una foto íntima y filtrar esto, sino más que nada de una cuestión de vuelta comunitaria, digamos, los que toleran que ese contenido circula son esos terceros. Y después sí, 2 segundos, yo he visto en talleres cosas más humanas como consejos para practicar sexting seguro, no incorporar la información identificatoria, rostro, lunares, elementos identificatorios, produce un resultado parecido, y el efecto dañoso cuando se viraliza, cuando se rompe la confianza, no tiene nada que ver, porque realmente no impacta en nada. En esto hay una ONG de Córdoba que se llama Minca,
seguramente conocen, o Ageia, bueno, esta gente está trabajando en talleres de sexting mucho. Y lo que plantean es esto, incluso con material didáctico que pueden usar. Cómo practicar sexting seguro, aunque después las militantes de género de las escuelas te dicen, y mismo las alumnas, no solamente los docentes, te dicen, bueno, pero le estamos enseñando a la víctima a protegerse y no a los victimarios, ¿no? Bueno, eso es un problema también cultural, y de vuelta estoy cayendo en dimensiones culturales. Voy allá y... ¿Vos me estabas llamando? Sí. Sí, yo quería señalar tal vez algo que entiendo como una cuestión de, no sé si de doble de esquizofrenia, ¿no es cierto? O tal vez de hipocresía, porque por una parte, digamos, hay una preocupación del Estado en combatir determinado tipo de delitos a través de las redes, ¿no es cierto? A través de los medios informáticos, que me parece muy bien, y sobre todo la protección del menor, comparto completamente. Pero por otro lado, la cultura general, la cultura comercial, digamos, la cultura adulta, medios de comunicación, programas televisivos, propagandas, digamos, incentivan todo este comportamiento en dirección, digamos, a estas cosas que después buscamos y denunciamos por otro lado. Está en la misma cultura, la misma sociedad, la misma gente, digamos, está como prendido de eso y favorece un desarrollo, digo. Esto sería una cuestión antropológica, una cuestión sociológica, una cuestión psicológica, si se quiere, ¿cierto? Desde lo que es la humanidad, desde aquel momento hasta ahora, pero yo quiero señalar y subrayar este grado de hipocresía que existe, de esquizofrenia, ¿cierto? Y que aún en las mismas autoridades que combaten estos, a veces se encuentran cosas terribles, digamos. ¿Ya? Entonces, también hay que hacer jugar a todas las piezas, digamos. Me parece, una opinión. Sí, yo la comparto. No sé si quieren lo podemos debatir ahora, el tema que no sé cómo controlar mi tiempo, prefiero ir de lo general primero y a los debates después, pero sí una cosa sobre eso. Yo creo que el Estado es un bicho rarísimo, digamos, cada vez lo entiendo menos, ¿no? En este momento del país también. Cada vez que lo conozco más lo entiendo menos, y creo que no existe una sola voluntad del Estado, ¿no? Que son piezas que se ponen en movimiento. Entonces, por un lado, el mismo Estado te está diciendo una cosa, y por otro lado tiene un comportamiento contradictorio, y es una expresión de que la sociedad quizá no está reflejando, o sea, la sociedad se espeja en el Estado en algún punto y no está reflejando a lo mejor sus acuerdos, ¿no? Ahí es importante señalarlo igual, porque me parece que es importante que las políticas públicas tengan coherencia con otras, o entre sí, o con otras medidas que toma el propio Estado. Entonces, en ese sentido, si me permitís resumirlo, yo creo que es el ejercicio de la libertad como un valor importantísimo, y la seguridad que, digamos, todos los avances en materia de seguridad o de prevención que no comprometan el ejercicio de libertad, digamos, sino que por el contrario se armonicen con eso, ¿cierto? Yo lo veo por ahí, y no sé cuánto más puedo profundizar sobre esto, pero volviendo al tema, al otro tema del sexting y la pornovenganza, otra práctica que tiene un poco que ver con la seguridad y que ya me lleva a privacidad es lo que dicen el sharenting, el compartir información de menores de parte de sus padres, ¿no? Por eso juega con la palabra parenting en inglés. Me gusta que son largos los mates acá. Gracias, con esto estoy, me parece, estoy templado. Y esto ya no es uno de los peligros de las redes, sino una dimensión de privacidad. Conocemos la ley de delitos de protección de datos personales. ¿Estamos familiarizados con eso? A ver, ¿quién escuchó eso alguna vez? ¿Vos? Habeas data, bueno, eso ya es un elemento. Él, ¿y quién más? ¿Vos? ¿Vos? Sí, alguien que me diga que la escuchó, digamos, que existe. Todos. No digo, porque habeas data era en el 94 una posibilidad de hacer un recurso de amparo, pero después en el 2001 hubo una ley, que es la que tenemos todavía ahora, que tiene también algunas modificaciones, pero la provincia todavía no adhirió, pero es una ley nacional. Y todo esto era antes de que exista el cloud, ¿no? Digamos, antes de que exista este flujo de datos absolutamente
masivo y que tiene regulaciones totalmente distintas hoy en el mundo. Hay un reglamento europeo de protección de datos que como que debería ser quizá uno de los espejos en el que nos podamos mirar o que podamos modificar esa ley, pero por ahora no la tenemos. Pero tenemos algunos derechos como ciudadanos ahí. Y lo del sharenting lo dejo un poco en paréntesis porque, digamos, básicamente los padres cuando ejercen la patria potestad tienen la custodia de los derechos, de esos derechos de sus hijos. Entonces, si están teniendo actitudes o actividades que comprometan esos datos personales o esa privacidad, son ellos los custodios. Es una dimensión un poco más para debatir, me parece, pero para explicar la dimensión privacidad un poco. Se están generando datos de nosotros, de los ciudadanos, de personas, datos de personas se están generando en bases públicas, en bases privadas y bases compartidas permanentemente. Lo hacemos entregando nosotros datos y si no, digamos, se están poniendo en común, se están ordenando bases de datos en donde nosotros no sabemos ni siquiera si voluntariamente estamos compartiendo. Con los estudiantes, cuando hablamos de grooming y de cyberbullying, yo pienso que por ahí también una de las dimensiones es no tanto saber usar herramientas de seguridad o de autenticación, sino dimensionar qué implica estar compartiendo voluntariamente información. Un victimario de grooming, por lo general, yo no sé, por ejemplo, a los estudiantes trato de identificar cuál es el que más seguidores tiene en Instagram, ¿no? Y siempre hay alguno que tiene más de 2 o 3 mil, o alguno que tiene más. No saben, por lo menos, quiénes son la mitad de sus seguidores. Incluso alguna vez vi una cosa que me pareció muy, muy graciosa, ¿no? Una directora de una escuela, era la mamá de un alumno de 5º año. Entonces, todos los alumnos tenían bloqueados a sus padres en Instagram, ¿no? Las historias no las podían ver. Y, claro, pero tenían fiesta despedida, a los usuarios no personales, ¿no? Negocio de ropa del barrio, una fiesta que había habido el año anterior. Esos sí eran amigos de Instagram. Entonces la directora le dijo a su hijo ahí en adelante de toda la escuela, me pareció muy divertido, yo soy fiesta despedida 2016. Entonces, había visto todas sus historias. ¿Cuál es el promedio? El promedio son 3 historias, 4, 5 historias por día. Si hay un francotirador, de estos delincuentes que hace grooming, mirando 6 meses un perfil, 5 historias por cada 200 días, el nivel de información, que no el algoritmo, que Facebook, que le estamos dando a una persona que después nos quiere dañar, es enorme. Entonces, ahí de vuelta el trabajo es no respecto del ciudadano defendiéndose de la corporación, porque esa dimensión también me parece importante reflexionarla, sino más que nada defendiéndose de sí mismo y de sus hábitos de compartir. Ahora, porque además los adolescentes tienen en una historia el escudo de la escuela, en otra historia una pared del fondo a la salida, en otra historia la habitación, o sea, si vos reconstruís esa información, es completísima. No sé si estoy inspirando debate o sigo. Sigo. Y después, yo sí creo ahí, antes de hablar de privacidad, de los derechos que tenemos, una dimensión económica. Ahora que pensé que tengo más tiempo, identifiqué el 4º eje, que es el cívico-electoral, político-electoral, por así decirlo, que con todo el tema de noticias falsas, con todo el tema de Cambridge Analytica y con todo el tema del voto electrónico y todo eso. ¿Hay ese café para mí? Sí. Gracias. No necesito nada porque lo tomo solo, así no. Entonces, volviendo, decía sobre esta parte económica de las redes sociales. No quiero contar tanto, pero puedo compartir algo más de información de respaldo. Sabemos más o menos qué implica estar en las redes sociales o con quiénes estamos tratando. Digamos, en el 2012, las 5 empresas más valiosas del Nasdaq, de la bolsa de Wall Street, eran, de la parte, sobre todo de las empresas más innovadoras de Wall Street, porque hay dos índices, 2 mercados para cotizar, eran una petrolera, una de industria pesada, una de cada industria, y la quinta era Apple. Y hoy, desde el 2017,
la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 son empresas de la Big Tech, digamos, son GAFA o GAFA o como quieran llamarlo, o sea, Google, Facebook, o sea, Alphabet es Google, Facebook, Amazon, Jeff Bezos es el más rico del mundo, superó a Bill Gates, a Carlos Slim y a todos estos muchachos. Apple es la cuarta y Microsoft la de Bill Gates es la quinta, Alibaba, WeChat, todo en China las empresas son también de un tamaño enorme y de una tasa de crecimiento altísima, y son de la 1 a la 5 las que más cotizan en el mundo. Con la devaluación argentina, de la última, no sé si hubo una nueva ahora sábado, pero con la de ayer, digamos, con la devaluación argentina de ayer, Mercado Libre vale más que todo el mercado de valores argentinos, es decir, Marco Galperín tiene más plata que todo la Unión Industrial Argentina, todas las hojas, todo el empresariado junto, digamos. No la tiene acá, ¿no? Si cotizara acá sería otra cosa. Una pequeña digresión, digamos, porque hablamos de la ley de economía y conocimiento, si me permiten esta pequeña digresión. Si vamos a darle exenciones impositivas a las empresas tecnológicas para que creen desarrollo y se expanden regionalmente, entonces le estamos regalando la expansión regional con nuestros impuestos a una multinacional, digo. Pero bueno, nada, a donde voy digo eso porque parece el modelo de desarrollo que hay que copiar. Si tuviéramos 5 mercados libres estaríamos resueltos los problemas. La verdad que no, digamos. Pero estamos trabajando en programación porque queremos tenemos 20% de desempleo juvenil, y si bien estamos hablando de educación cívica, en algún punto queremos reducir el desempleo juvenil a 0, tendríamos resueltos los problemas, pero es con otro tipo de innovación, ¿no? Digamos, no con un extractivismo tecnológico, si no pasamos de un extractivismo a otro. Pero bueno, basta termino acá ya, digamos, que me estoy excediendo de mis límites. Pero sí quería decir que estas 5 empresas usan esta ley de Moore, si la conocen a la ley de Moore. ¿Me querés decir algo? Dale, ahora dale. Ya voy a ir a la ley de Moore. Respecto al tema que tocaste de la parte económica que hacen de políticas los partidos, por ejemplo, el crimen de Mariel Franco, evolucionando la hoja para que la sabemos que el crimen de Mariel Franco, la activista de Brasil, Bolsonaro contrató a Facebook y no a WhatsApp para invadir la web por medio de fake news. Cuando se manifestó el pueblo brasileño por el crimen de Mariel Franco, hizo toda una campaña WhatsApp contra esta lucha por la justicia por esta compañera asesinada por Jair Bolsonaro. Y bueno, no está probado, pero bueno, atacó toda esa campaña con imágenes de mujeres que estaban manifestándose, que no eran las que habían sido en ese momento. Así que bueno, se usa esta noticia falsa para crear concierto en la población. Bueno, como decía, entonces ese y todo el otro universo, el cuarto que yo había dicho, ¿no? que no tenía al inicio, es el cuarto. Noticias falsas, preferimos llamarle desinformación en general. No son solamente noticias, sino cualquier circulación de información que expanda una desinformación. Y después la utilización, la capacidad de la inteligencia artificial de trazar perfiles y de alimentar con información verdadera o falsa. El diario de Irigoyen, pero nos hacen a cada uno, ¿no? Nos dan la comida exacta que nos produce el sesgo, lo que queremos pensar nos produce el sesgo de confirmación con la noticia exacta. Entonces, si hay alguno, no quiero poner ejemplo porque ya dije muchas cosas conjunturales. Entonces, nada, yo pienso esto y me dan la información exacta que necesito pensar para seguir pensando más y estar más enojado, ¿no? Lo que sí quiero decir, porque tampoco voy a defender a WhatsApp, ¿no? Digamos, pero WhatsApp e Instagram son de Facebook, ¿no? O sea que esta es una de las grandes polos de poder, por así decirlo. No contratan a WhatsApp para que haga eso, sino utilizan una herramienta. A lo mejor contratan a una consultora. Lo de Cambridge Analytica con las campañas del Brexit y con las campañas de
de Trump en Estados Unidos y con una campaña que hubo en Argentina en el 2015, esas campañas políticas, por ejemplo, habían sido utilizando una consultora, y la consultora utilizaba las herramientas de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, de Facebook y de WhatsApp en ese punto. Y sí hay una dosis, no digo de responsabilidad, pero que las plataformas tienen que trabajar el tema, porque son sus plataformas las que están permitiendo que circule esa información, y ellos más que nadie tienen la capacidad de encontrar esta información, pero al mismo tiempo está la dimensión de libertad de expresión. ¿Cómo hacemos para que no haya censura previa? ¿Cómo hacemos para encontrar herramientas proporcionadas? Y digo, para no entrar tanto en desinformación, quiero plantear lo que para mí es el corazón de la dimensión de libertad de expresión acá, que es quién decide qué contenido es legal y qué contenido circula y cuál no. Y digo, si decide una empresa privada basada en las leyes de California con capital accionario en Wall Street y términos y condiciones redactados en inglés que fueron traducidos automáticamente y que nadie leyó, estamos en problemas. Digamos, tenemos un régimen de una garantía de derechos humanos que conocemos, que las ven en instrucción, en educación, en formación ética, en instrucción cívica, como quieran, no sé cómo se llaman esas materias ahora, pero tenemos un mecanismo de garantías de la Convención Latinoamericana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es modelo en el mundo en cuanto a garantía de libertad de expresión, el CID, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU. Latinoamérica es modelo en el mundo en eso, y después cuando viene la hora de la libertad de expresión, no es modelo del mundo en casi ninguna otra cosa. Entonces, cuando pasan estos problemas de desinformación, queremos que Google y Facebook no dejen pasar a las noticias falsas, y quienes deciden qué expresión es legítima y cuál no. Bueno, eso es una discusión enorme. Me metí en la dimensión libertad de expresión, entonces me tomo 10 segundos para volver a hacer el esqueleto, ¿no? Si tuviera una pizarra. El primer eje era seguridad y delitos, el segundo eje era privacidad, el tercero libertad de expresión, y habíamos identificado un cuarto que era la dimensión política, electoral, de información, que también es una... Yo entiendo que los adolescentes, los estudiantes, tienen que poder aprender a identificar noticias falsas, aprender a identificar fuentes de información con mucha mayor habilidad de lo que lo hacíamos nosotros por una cuestión de los desafíos que impone este momento. Sobre libertad de expresión, la tensión acá, yo capaz que es el tema que más me estoy dedicando, bueno, junto con uno electoral, pero el tema de la discusión de cómo se va a regular esto está todo abierto, porque en delitos informáticos no hay mucho más para inventar, ¿sí? Hay más cooperación para inventar, o sea, hay que seguir cooperando para encontrar los delincuentes, pero no es uno de los grandes problemas. En privacidad sí, hay mucho por hacer en Argentina, pero hay otros países como Europa, la Unión Europea ya más o menos le encontró la vuelta, y se podría mezclar, ¿no?, una ley ideal de protección de datos con algún elemento de California, pero ya más o menos hay respuestas. En moderación de contenido no la hay, porque miren esto, más o menos estamos todos de acuerdo que la pornografía infantil la tienen que borrar las redes antes de que entre, ¿no? Sí. No es correcto, tienes razón. Abuso sexual contra menores, perdón. Abuso sexual y contenido íntimo y abuso imágenes, me falta dejarlo. Imágenes no consentidas por parte de menores de edad. No es correcto porque no abarca todos los casos pornografía infantil. Ahora, este tema, que ya es un consenso social, también en otro de los delitos hay un poco, no sé si lo hubiera regulado así tampoco. La tenencia, la sola tenencia es delito. Es decir, que si te lo bajaste a tu computadora para estudiar. Yo tenía un cliente que tiene un software de reconocimiento de imagen y estaba cooperando, esta empresa de inteligencia artificial cooperaba con una ONG para encontrar casos de circulación de imágenes íntimas no consentidas de menores, y técnicamente estaba cometiendo delito en Estados Unidos y acá, porque en los dos lugares es delito, y tenía que acogerse a una excepción y no le daba. Entonces, ese delito de la tenencia, si te bajas el caché, si viste, o sea, observar no es, pero tenencia sí, y para observar tuviste que descargar y te quedó en el caché. Entonces, esta discusión no está terminada, pero bueno, digo, no importa, ya está regulado así. La tenencia de delito y la circulación
es la excepción a los requisitos, a los estándares de libertad de expresión mínimos. Una plataforma no puede, porque la libertad de expresión sí está para los medios tradicionales regulada hace un montón de tiempo, hace 30 años. Una plataforma no puede censurar un contenido a priori, e incluso el filtro de carga se le llama, que cuando alguien quiere volver a subir ese mismo contenido, la plataforma identifica automáticamente y no lo deja subir, pero sí lo puede hacer cuando son estos casos de difusión de imágenes íntimas de menores de edad sin consentimiento. Siempre es sin consentimiento, ¿no? Por lo pronto. O sea, no existe el consentimiento de parte de los menores. En los demás casos, tenemos al colectivo LGTBI, a las feministas, a toda la industria de la propiedad intelectual. Tenemos a toda la discusión con el discurso de odio y de las minorías étnicas. Tenemos a toda la discusión de desinformación, todos pidiéndole y tenemos a los accionistas de las redes, las plataformas, diciéndole saquen todo lo indeseado, no lo manifiestamente ilegal, lo indeseado. Y las plataformas se inventan programas de reconocimiento, tienen mecanismos de remoción automáticos y otros manuales, y mejoran todo el tiempo, cada uno con sus criterios, desde adentro, estas potencialidades, y todos los otros colectivos que protegen derechos humanos están pidiendo censura. Y los colectivos que defienden libertad de expresión, que son menos, parecen que no están sensibilizados con los otros problemas que son sumamente legítimos. Digo, salvo el de la propiedad intelectual, que me parece que realmente casi que no deberían tener derecho a por ejemplo, a permitir filtros de carga o a remoción automática, porque la libertad de expresión para mí, como derecho humano, no, para mí no. Digo, indudablemente la libertad de expresión está de mayor jerarquía que el derecho a una editora de televisión de que no se emita un partido o algún fragmento sobre el que tiene algún derecho, y ese daño inminente, irreparable, no se puede argumentar. Sin embargo, son los que mejor se saben defender, ¿no? Digamos, claramente, porque tienen un poder de fuego, digamos, enorme. Todos los demás colegas, ya estamos hablando de la de libertad de expresión, estamos hablando de una tensión tremenda, porque es defensores de derechos humanos en todo un tablero y otros defensores de libertad de expresión, y después están, perdón, un colectivo más que me olvidé, pero que es con uno que yo estoy trabajando para encontrar una visión sintética ahí, pero bueno, es muy reciente. Todo lo de alimentación saludable, anti-tabaco, publicidad del tabaco, alimentación saludable. Hay una ONG en Córdoba que es un trabajo formidable que se llama Fundeps, en esos temas, y que claro, tuvieron 30 años trabajando para que se prohíba la publicidad del tabaco en los medios tradicionales, y después viene Candy Tinelli y mete una historia de Instagram de 2 millones de seguidores y se fuma un cigarrillo ahí y ya está, digamos, o sea, todo el andamiaje legal desapareció, ¿no? O lo mismo con la alimentación saludable, la porción justa, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, esas publicidades engañosas todavía no terminaron de lograrlas en el mundo de la publicidad tradicional y en las redes. Entonces, esos colectivos, este último justo no, digamos, pero piden que las redes resuelvan el problema rápido, y las redes y las empresas, digamos, de primerísima mano. Ayer estuve en Google y en Facebook hablando de este tema, digamos, en las oficinas de Buenos Aires. Esta es la discusión a la que más me estoy dedicando. Tienen un problema porque realmente, o sea, nosotros creemos que son el opresor que nos viene a controlar y nuestros datos son el petróleo del siglo XXI. Bueno, sí, por nuestros datos es que tienen el valor que tienen. WhatsApp fue vendida un poco después que YPF y valía más de 10 veces más que YPF. Y WhatsApp solo tenía un edificio con unos empleados adentro y un código y unos servidores. Y YPF tenía vaca muerta, entre otras cosas. Y es verdad que son nuestros datos, pero acá, en este punto, la dimensión del opresor extranjero, digamos, ahí se nos queda corta porque tienen un problema ellos también. Vos me querías decir algo y yo quería terminar la idea. Sí, no, yo solo quería hacer referencia a que no tenemos dimensión de lo que es el cruzamiento de datos en redes. Me sucedió en el verano, nos juntamos unas amigas en círculos sociales nada más,
que era hacer un asado, pero mirá, nada, nada. Y una de las chicas que hacía muy poco que tenía Facebook, filmó el asado que hacía una de las chicas y puso asado feminista en Nina Clavero. Pero sin tener dimensión de lo que es el cruzamiento de datos, y esa página que era pública, porque recién la abría, no tenía noción, se hizo un debate en las redes sociales de la palabra feminista, se ve que fue a distintas redes o no sé cómo, de todo el lado de Brasil, fue increíble cómo se peleaban en la publicación el grupo feminista, los que no estaban de acuerdo con consumir carne, Claro. vegetarianos, pero fue una cosa que en una hora, mientras comíamos el asado, cuando una de las chicas no nos dimos cuenta, cuando empezamos a ver la cantidad de publicaciones se quería morir. Ella quiso eliminar, pero claro, hasta que se dio cuenta que tenía un perfil público y que todo ahí nos dimos cuenta de lo que era el cruzamiento de datos reales. Pero no teníamos dimensión. Y tal vez nosotros no tenemos dimensiones de todas las personas que ven nuestros perfiles. Simplemente eso en base a lo que usted decía sobre una palabra, ¿cómo se conecta? Sí, dale. El tema de hoy, porque digamos, la Organización Internacional que hace una aplicación que permite dar viajes, o sea, conseguir viajes, y acá en Córdoba, que a diario tenemos una estación de taxistas remiseros que dicen que ellos tienen que pagar impuestos, pagar una central y todo ese tipo de cosas, y viene alguien de afuera con una aplicación y permite, está reclutando gente ahora que por pocas horas puede trabajar con un auto y hacer viajes, y siendo que la municipalidad reglamenta todo eso, tiene que ser el chofer, que tiene que tener una serie de estudios, sacar el carnet, esas cosas. Viene algo de afuera a través de una empresa multinacional, digamos, que está haciendo otro servicio que compite con el que está acá, y no paga impuestos, nada, o sea, viene de eso que se llama paraíso fiscal. Tienen el dinero, es muy gracioso, porque tienen el dinero en una jurisdicción en donde pagan el menos impuestos posible, y al mismo tiempo la propiedad intelectual de lo que hacen tiene un royalty, entonces la plata de la propiedad intelectual la cobran en otro lado, que es donde tienen mejores, en Luxemburgo, donde tienen mejores regalías por propiedad intelectual. O sea, es como se llama arbitraje geográfico tributario, es decir, son multinacionales que son aspiradoras de divisas y tienen una muy buena ingeniería de no tributar. De todos modos, ese es un tema municipal por ahora. O sea, hay como dos dimensiones con las plataformas, veo yo, ¿no? Una es que Airbnb y Uber tocan temas municipales de cada municipio, pero después también está el tema de que no están localizados en los países. Entonces, digamos, ¿cómo podrían tributar? Y esa es toda otra discusión. Yo ahí lo dejo un poco en paréntesis porque hablaba de las plataformas que, digamos, de las habilidades ciudadanas, lo que me pidió la serie, ¿no? Digamos, que era que teníamos que adquirir en la escuela, ¿no? Entonces la capacidad de dimensionar, identificar, y todos estos problemas, digamos, estos dilemas, son como derivaciones, ¿no? de esto. Para terminar de ordenarme, yo lo que todavía no desarrollé es la parte de privacidad y de decir a qué tenemos derecho a exigirle a los que tienen nuestros datos, ¿no? Digamos, mientras sepamos que falta eso, lo guardamos ahí, seguimos debatiendo y yo en algún momento lo desarrollo o lo remito, no sé. Tengo una duda. Nosotros somos profes de informática. Sí. Y tenemos estudiantes que son youtubers. Entonces, ahora con esto de la libertad de expresión, la seguridad, cambiaron ciertas reglas en YouTube en estos años, no sé, 4 años que estoy en el departamento de informática, y vienen los chicos y te preguntan y se quieren asesorar, y por ahí nosotros damos actividades de, por ejemplo, de tal actividad hace un tutorial y subirlo a la plataforma de YouTube para que los estudiantes de tercer año le expliquen cómo hacer o tal contenido a alguien de primero. Y por ahí vos lo estás exponiendo o estás como demandando algo que los chicos sí, pero no, más allá de que hoy la figura de youtuber es como una aspiracional y está muy bueno, pero ellos vienen y te dicen, profe, está bien lo que hice, lo pongo público, ¿cómo consigo más seguidores? ¿El contenido es mío
o el contenido es de otro lado, te dicen que hay YouTube, es como la plataforma de los viejos también, hoy ellos trabajan con otro tipo de plataforma, entonces, ¿cómo asesorarlos a ellos desde esta cuestión de querer ser influencer, de alguna forma, en lo que vos estás diciendo y la libertad de expresión y la seguridad? Con respecto a lo que dice la Dale, lo mismo, dale, sí. es seguir la idea. Yo participé de una capacitación de estudiantes para sexto año donde había influencers, instagramers y demás, y creo que el único asesoramiento que le dieron era que vendían. O sea, el sumar seguidores para ganar publicidades, empresas que lo apoyan y pasar por la plata en realidad. No sé si hubo un asesoramiento formal a los chicos y se lo presentaron como una interesante alternativa laboral a futuro. Nada más era eso. Hay cosas que se me escapan de todo esto, se darán cuenta, ¿no? O sea, digamos, vamos a hablar de multidisciplina y yo tengo una opinión personal sobre el tema de Uber. La verdad que creo que a un momento Uber se tiene que legalizar en el sentido de que tiene que pagar lo mismo, o sea, tiene que tener iguales reglas de juego que los proveedores de transporte de cada ciudad, pero no sé cómo es eso, digamos, dependerá del devenir de los debates. Sí sé que las ciudades que los permitieron primero, tipo Nueva York, Barcelona, las ciudades que primero entraron a estos temas, ya están empezando a replantear tanto su política sobre Uber como la de Airbnb, digamos, o este tipo de otras plataformas que les producen desequilibrios urbanos de proporciones. Respecto de esto otro, analizar los términos y condiciones es muy incómodo, yo sé que nadie lo hace. Si te vas a dedicar a ser youtuber y querés que eso sea tu trabajo, tenés que saber que estás encontrando una herramienta en donde estás cediendo derechos. Entonces, para un ejercicio que pueden hacer en alguna instancia extracurricular o curricular es el análisis de cuáles son las condiciones o en qué circunstancias están, para no dejarlo estar en el aire. La Electronic Frontier Foundation, la EFF, una ONG de Estados Unidos de derechos digitales, de protección de derechos digitales, quizá de las más famosas. Ahí trabajaba Aaron Swartz, que es uno de los activistas más famosos que murió, ¿no? No sé si vieron tiene un documental. Bueno, la EFF, que digamos, tengo algunos amigos ahí, digamos, tiene un proyecto, hace como un año que no veo esa página, quizás esté desactualizada, no sé si se lo siguen fondeando o no, que está en inglés, que se llama Terms of, y el use, del uso en inglés, o términos de uso en inglés, Terms of Use, y tiene unas paréntesis de la A y la B larga, entonces es Terms of Abuse, o Terms of Use, ¿no? Digamos, como juego de palabras ese. Y lo que hace es, cada servicio digital que se vuelve masivo, o sea, Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Fortnite, no sé qué, así, o sea, cada vez hay más, hace un estudio de las condiciones leoninas, de los términos y condiciones, y las resume en pocas páginas, en una página o en dos, diciendo si firmás Snapchat, si te adherís a Snapchat, le das permisos, este es tu problema. Si te adherís a Fortnite, este es tu problema, y el juego Fortnite, ¿no? O si te adherís a preguntados, no sé, esa no debe estar, obviamente. También es cierto que cuando fue lo de Cambridge Analytica, hubo un tweet que me pareció, me dejó pensando mucho. Alguien que decía, todas las empresas, las grandes o las chicas de Silicon Valley, un tweet de alguien de Silicon Valley, que no me acuerdo quién, alguien que sí, o un retweet, no me acuerdo. Todas las empresas grandes o chiquitas de Silicon Valley tenemos algún jueguito tonto que ustedes instalaron al inicio de Facebook en el 2006, le dieron permiso, y si vos vas a aplicaciones en tu Facebook actualmente, vas a ver que todavía Uber, ¿cómo se llama? TripAdvisor, Airbnb, Preguntados o el Candy Crush tienen permiso para ver tu información. De ahí es que Cambridge Analytica sacó y trajo los perfiles de todos los 50 millones de norteamericanos
que fue después con lo que se hizo esta campaña de desinformación. Entonces, desautorizar a las aplicaciones que le dimos autorizaciones en el inicio de Facebook en el 2008 y que hace 10 años que están ahí con permiso de mirar porque era un jueguito que lo instalamos y nunca lo tocamos, esa es una buena práctica, ¿no? Pero también, un granito de arena, dimensionar acerca de cómo estos términos de uso son inasequibles para nosotros porque no lo vamos a poder acomodar. O sea, miren, lo que me pasó ayer, cuando entré a la oficina de Facebook, digamos, no puedo contar más que nada. Esto fue lo último que puedo contar de lo que pasó. En la pantalla me tuve que registrar y cuando... Ustedes fueron, Javi, seguramente alguna vez, nunca lo invitaron. A Facebook, a Google, alguna de estas, las oficinas de algunos de ellos, nunca. Tan ileso. Bueno, te tenés que loguear y después te aparece, o sea, haces una firma con tu propio, digamos, con tu firma holográfica con tu dedo y te aparece el convenio de confidencialidad de que no puedes contar nada de lo que pasa adentro. Eran 10 páginas, yo tenía una reunión de 1 hora, llegué a las 9 menos 5, la reunión era de 9 a 10 y tenía el acuerdo de confidencialidad en inglés de 3-4 páginas. Hice así, pum, 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 firmé, entré y ya está. ¿Qué asumí? Bueno, no voy a contar nada de lo que pasó ahí adentro, punto, ya está, digamos, ¿no? O sea, pero digo, hasta para mí son inasequibles los términos y condiciones, a la velocidad que uno se mueve en las redes. Entonces, ¿qué recomendar de eso? La verdad que, más que nada, bueno, mira, está esta ONG que se dedica a hacerlos asequibles, pero para el que esté interesado en ir a profundizar, para que no tenga que hacer todo el camino desde cero. Digamos, a los youtubers, saber que están propagando en una herramienta en donde no tienen derechos y en donde en realidad la apuesta tiene que ser a hacerse conocido para tener otra herramienta de monetización. Pero con esos videos no van a lograrlo después. O sea, van a lograr la herramienta de monetización que te da el propio YouTube, que se llama Google AdSense y que es como un goteo muy pequeño. Tenés que tener millones de visitas para que sea rentable medianamente. Y no es para nada lo rentable que era para un actor salir en televisión en, no sé, en Clave de Sol hace 25 años, que también lo veían 5 millones de personas, y eso te volvía millonario, y hoy te ven 5 millones de personas. A Hecatombe, los chicos de Hecatombe, no sé si alguien los conoce, digamos, tuvieron millones y millones, son chicos de 30 años que todavía están, o sea, en una muy buena forma artística, pero todavía están armando su carrera porque 5 millones de visitas por video no te hace el resultado que querés. O sea, digamos, el revenue grosso se lo lleva la plataforma, no el usuario. Solo saber eso me parece que o sea, más de eso ya no sé si me va a hacer. El derecho a la imagen es algo que nosotros tenemos, que no es parte del derecho a la privacidad, que es otra cosa preexistente. Tenemos derecho a controlar lo que pasa con nuestro derecho a la imagen. Tenemos derecho a pedir que se supriman imágenes nuestras, exclusivo y absoluto, salvo que seamos figuras públicas. Es decir, yo estoy parado acá con un micrófono, hay una cámara ahí, estoy 1 hora hablando, no le puedo decir después de hacer y vos no tenés derecho a usar esa imagen. Pero si voy por la calle, yo no soy una persona pública, si voy... o si alguien me fotografía en algún lugar privado, no tiene derecho a usar esa información y yo tengo derecho a impedir que esa información circule, y no es una dimensión propiedad intelectual, es una dimensión personal. Los alumnos tienen que conocer eso. Si son figuras, saben que están renunciando a ese derecho. Voy a dedicarle 3 minutos a cuáles son los derechos que nos da la Ley de Protección de Datos como para cerrar la parte del contenido y continuar con la reflexión más libre. Hoy tenemos una ley un poco vieja que nos da derechos. Nosotros les podemos decir a aquellos que tienen base de datos, ¿qué datos tenés de mí? O sea, derecho de acceso, de información. Cuando nos dicen, hay la Dirección Nacional de Protección de Datos, que es la autoridad de aplicación de la ley, tiene como unos formularios que uno los puede llenar y no tiene que ir a un abogado para hacer esto, ¿no? Le dice al banco, le dice al Veraz, le dice a Facebook mismo, ¿qué datos tenés de mí? Al empleador, al ex empleador. El otro te responde, tengo esta base de datos con estos datos tuyos. Si no te lo responde, bueno, hay algunas sanciones ahí. No funciona muy bien la Dirección de Protección de Datos, pero... El recurso de habeas data es un recurso de amparo que te da la Constitución desde el año 94, pero tenés que hacer un recurso de amparo ante la justicia para el habeas data. Eso fue en el 94. En el 2001
tuvimos la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, 25326. Sí, Ley de Protección de Datos Personales. Bajo esa ley y su reglamentación y todo el andamiaje que tiene una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que ahora está dentro del área de acceso a la información pública, dentro de la jefatura de gabinete, y en algún momento estuvo en otro lado, estuvo en justicia, y tiene que cambiar porque está funcionando muy mal. De hecho, lo paradójico es que pusieron al ex relator de libertad de expresión de la OEA, un argentino, una persona que respeto, que estimo mucho, pusieron a la persona más formada para hacer ese trabajo, lo pusieron ahí y fue el peor director de protección de datos, no sé, realmente no hizo nada, digamos, no te protege esa dirección, pero está ahí, digamos, en la página de la dirección están los mecanismos de... Uno puede hacer valer la ley en tribunales, no importa que el regulador no regule bien, ¿no? Entonces, yo le digo a mi ex empleador o a cualquiera, le digo, ¿qué datos tenés de mí? Lleno ese formulario de derecho de acceso, pongo mi nombre, no tengo que pedirle a un abogado, ¿qué datos tenés de mí? Tengo estos datos, te dice el Veraz, te dice tu ex empleador, cualquiera que tenga una base de datos. Derecho a rectificación, no, esos datos no son correctos, estos son mis datos correctos. O derecho a supresión, no, borrar esos datos. Tiene que haber consentimiento informado. Nadie puede tener datos tuyos si no hay consentimiento informado. Consentimiento informado significa que entendimos la implicancia de que tengan esos datos, no que, digamos, muchas veces nosotros entendemos la implicancia y lo damos igual, no importa, eso es consentimiento informado. A su vez, esta es una dimensión muy básica de la protección de datos, porque ahora los datos personales incluso se captan de esto. ¿Cuánto hace que lo escribieron? ¿Lo escribiste hace 15? Hace 10. Ah, o sea, me faltan 5. Bueno, claro, porque recién lo veo, ¿viste? Entonces, dice, quedan 15 minutos para cerrar. Digo, ¿cuánto hace que estará eso ahí? Disimuladamente. Está bien. Muy bueno. Entonces, ahora hay un montón de datos que se van colectando incluso involuntariamente. Entonces tiene que haber una regulación mucho mayor. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Europea habla de la portabilidad de los datos. Nosotros vieron que en el teléfono celular tenemos la portabilidad numérica. Le decimos, claro, no quiero estar más con vos, me voy con Movistar o con personal. Y lo único que tenemos que hacer es darnos de alta en el otro y se produce la portabilidad, está regulada. La portabilidad de datos sería algo en donde yo le digo a Veraz, no, yo no quiero nada que vos tengas de mí, te doy todo a una empresa de ese sector seria, no conozco ninguna, pero digamos, alguna empresa de riesgo crediticio que yo quiero que tenga mi dato y no otro, y me lo llevo. Me voy de un hospital a otro y me llevo mi historia clínica y se la doy al otro. La historia clínica digital igual se va a regular especialmente, se tiene que regular especialmente, porque es un tema especial. Entonces, en privacidad tenemos una serie de derechos y no sabemos que tenemos esos derechos. Básicamente, ese sería como mi único... Y no necesitamos abogados para hacerlo valer al inicio, por lo menos. Después ya cuando se traba mucho, bueno, seguramente sí, pero eso también. Creo que ya terminé de cubrir lo que me venía a proponer cubrir, pero podemos seguir hablando los 2 minutos que me quedan. No sé, ¿alguien quería decir algo más? Vos. Ah, vos, dale. Quería decirles que, bueno, ¿hasta qué punto le tenemos que patear toda la responsabilidad de las redes sociales? ¿En dónde choca con la cultura nuestra? Porque en las redes sociales, en Facebook, no pasa nada diferente a lo que pasa en la vida real. Nosotros somos curiosos, nos robamos cosas, secuestramos gente, chusmeamos, no guardamos secretos. En Facebook pasa lo mismo. Hay gente que dice que, es más, yo preferiría que Facebook no toque mis datos, que Facebook no censure nada, que no mire nada. Eso es lo que hacen ellos explícitamente. Ellos dicen que no tocan nada. Por ahí no es así. Yo estoy seguro que no es así. Pero yo no les pediría que censuren nada, porque si censuran algo, pueden censurar otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y el día que queramos hacer, ya no vamos a tener a delegarle un poder de policía a esas redes sociales que no sé si lo queremos. Pienso que... Yo estoy completamente de acuerdo con eso último, con lo del poder de policía, y quiero decir una cosita que no dije antes, que era sobre los contenidos que son ilegales, los contenidos que son indeseables, ¿qué hacemos?
podemos trasladarle poder al usuario en lugar de poder de policía en la red. Sí, vos decís que hay filtros de inteligencia artificial que reconocen pezones. Ayer me decía una activista, pezones de mujeres, ¿no? Los de los varones no los censuran. No, los de los varones no los censuran. Hasta en eso los algoritmos tienen sesgos por parte de los programadores, ¿no? Entonces reconocen pezones y los bajan automáticamente. Entonces, ¿por qué? ¿Quién decide que eso es ofensivo si es una dimensión cultural? Bueno, entonces, en Arabia Saudita podrá ser ilegal, entonces ya está regulado, bueno, pero acá, que no es ilegal la desnudez, podemos trasladar al usuario, que el usuario elija en el filtro si quiere que le parezca desnudez o no. Y el filtro ese solo si yo no quiero pezones, yo pongo que no quiero, o un filtro de control parental o algo de esto, y el que quiere que sea el usuario en tanto consumidor de información y que tenga el poder de policía, es decir, el poder de elegir qué información le llega, pero determinándolo él y no determinándolo la propia plataforma. Eso me pareció, no está regulado así todavía, estamos en los inicios de los debates, no sé cuándo estará regulado así, pero eso ahí me parece que le da un poco la tecla en cuanto a los contenidos que son indeseables, que son opinables, o ofensivos, ¿no? ¿Qué es ofensivo? ¿Qué es indeseable? Eso hay una dimensión relativa. Entonces ahí yo creo que estaría bueno que el poder se lo quede en los usuarios y en las plataformas. Creo que tengo que terminar, ¿no? ¿Me quedo nomás? Yo solo quería Dale. aportar esto de lo que respecta a nuestra tarea docente. También de mi parte, a lo mejor el desconocimiento del uso a veces de la imagen de los estudiantes. Voy a hacer mal uso de la palabra, de la explotación que hacemos de los videos, las fotos, de los que nos exigen desde algunas evidencias de presentar de que los proyectos fueron desarrollados, que son subidos en vaya a saber dónde, con un amparo o protección legal que desconocemos y de las cuales me parece que es importante que podríamos también hacer un aporte al respecto, profe. Eso es un tema donde las escuelas los deberían proteger a ustedes, ¿no? Digamos, me parece, ¿no? Y ya las escuelas, digo, si son del Estado sobre todo, tienen que tener una estrategia común. El consentimiento informado en la protección de datos, yo quiero decir algo solo. El consentimiento informado no lo pueden dar los menores. Entonces, lo tienen que dar los padres y tiene que ser ese consentimiento informado, digamos, sobre los padres sobre los datos de los niños. Sí, hay un protocolo. Sobre protección de datos. Sí, no, para pedir la autorización de los padres y los hijos, porque tienen que autorizarlo tanto los padres como los alumnos, porque la imagen es del alumno. El mismo que puede seguir sobre su imagen, aunque sea menor, él puede decir no aparecer. ¿Eso quién lo implementó? ¿La provincia? ¿El Ministerio de Educación? Gracias, no lo conocía, gracias, muchas gracias, lo voy a buscar. Si lo voto en contra, lo voto en el... Bueno, me dieron información que no tenía. Yo solo quiero decir, porque ya me tengo que ir. Yo solo quiero decir dos cosas. Quiero decir principios. Un principio es, los menores no pueden dar consentimiento informado, si un consentimiento complementario del de sus padres, buenísimo, porque desde una visión preventiva sí creo que tiene que haber una estrategia que los incorpore y que ellos hagan parte de la estrategia y no sean sujetos, y no sean, objetos, o sea, que no sean objetivados, sino que sean capaces de poder comprender y compartir, porque si no van a hacerlo por la espalda y tienen más habilidades técnicas que sus padres, ¿no? Entonces, esa es una dimensión. Y la otra es que las escuelas deberían tener las estrategias institucionales y no derivarlo en que ella dice, yo en la Feria de Ciencias tengo que pedir autorización. No, mira, pero sí, o sea, tienen mucha información de esto ustedes. Quiere decir que están muy solos en esto, porque si estuvieran muy acompañados por las instituciones no necesitarían tener tanta información. Lo único que puedo decir es que... Claro, absolutamente, claro, totalmente. Acá terminé. Muchas gracias.